Vamos a solicitarles además, para mantener ese diálogo y avanzar en las conversaciones, que no se afecte el derecho a la movilidad de la mayoría de los colombianos, que no se afecte de ninguna manera esos derechos, que tenemos que rechazar las vías de hecho, así como muchas veces, incluso en épocas anteriores y recientes, el propio sector del transporte se ha quejado de bloqueos por parte de organizaciones sociales que afectan su trabajo. El bloqueo de los camioneros hoy afecta al trabajo, afecta eventualmente la salud, afecta al derecho a la educación de los niños de Colombia, y ellos tienen que reflexionar al respecto. Este gobierno garantiza la protesta pacífica, ese es un derecho fundamental que el gobierno garantiza y va a seguir garantizando, pero les solicitamos a todos estos protestantes en todo el país que levanten esos bloqueos, que el gobierno tiene un compromiso de seguir dialogando. A seguir dialogando con esa solicitud a los camioneros de que no se puede seguir afectando de manera permanente el derecho a la movilidad de los colombianos. En lo personal, terminé el día de ayer con la esperanza de que ese paro camionero que existe en este momento en nuestro país, en Colombia, pues que se hubiera levantado, que esa reunión que estaba llevando a cabo el gobierno con los gremios, los organizadores de este paro, pues hubiera llegado a algún acuerdo. Nos despertamos y lo primero que hicimos fue mirar la noticia de qué había pasado, cómo había terminado esa reunión. Escuchamos en el video, en la intro, pues la disposición del gobierno, ¿no?, para llegar a acuerdos que permitan levantar este paro. Por el contrario, supimos que se van a unir los motociclistas y los taxistas. Esto ya definitivamente comprueba que es una estrategia montada y bastante bien organizada. No importa que muchas personas, incluso del bando de ellos, llamémoslo así porque definitivamente y desafortunadamente Colombia está dividida en dos bandos, muchos de los economistas, muchos de los expertos que están a favor de las ideas de ellos, opinan que lo que hizo Gustavo Petro en el alza de la CPM no fue una irresponsabilidad, opinan que era algo que se necesitaba, algo que se debía hacer. Resaltamos incluso, por ahí varias veces he resaltado, un post de Juan Camilo Restrepo que envió hace aproximadamente 3 días, que hablaba de eso, de los pantalones que tenía el presidente para hacer eso, que eso era un acto responsable. Siempre también he dicho, Juan Camilo Restrepo, uno de los máximos contradictores de Gustavo Petro en materia económica. En todo lo que dice Juan Camilo Restrepo siempre sale a atacar a Gustavo Petro, pero en esta ocasión salió el disque experto a hablar y a decir que esto que estaba haciendo Gustavo Petro con el alza de la CPM no era algo irresponsable. Y por el estilo hemos escuchado muchas declaraciones. El aumento en el precio de la gasolina aumentó más o menos un 67% en un periodo de cerca de 14 meses. Es una medida muy costosa políticamente, impopular, pero muy necesaria para resolver un problema de una magnitud muy grande. Recordemos, el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles fue de 36 billones de pesos en el 2022. Viene ahora la segunda parte del aumento en el precio de la CPM, que ha sido también una medida muy responsable desde el punto de vista fiscal. Entonces yo quisiera dar ese mensaje de ese compromiso tan importante que ha mostrado el gobierno. Eso es muy útil porque la situación fiscal no es fácil e indudablemente es importante que se den señales en la dirección correcta en este sentido. Esas eran las palabras de Luis Fernando Mejía. Él es el director de FEDesarrollo. Esas palabras se dieron durante un debate sobre la ley de financiamiento y el presupuesto. Por la misma dirección, y vea, aquí traigo el post de Juan Camilo Restrepo. Hay que reconocerle al gobierno de Gustavo Petro el coraje político que representa empezar un ajuste gradual al precio de la CPM. Vendrán seguramente fuertes protestas, quizás un paro camionero, pero debe persistir. Este subsidio es uno de los más costosos con los que carga la política fiscal y una de las razones de por qué las cuentas públicas muestran un gigantesco desajuste. Ojalá que cuando arrecien las protestas de tigre camionero no se vaya a asustar con el cuero de la buena decisión que acaba de tomar. Como lo digo,
Esas son las palabras de Juan Camilo Restrepo. Este post lo leí yo pocos minutos después de que lo envió y lo posteó. Y entonces, ¿ahí qué debemos hacer? ¿Qué debemos pensar? Pues lo que ya está claro. Eso es una estrategia bastante bien ejecutada, porque las redes sociales están, a pesar de todo esto, y sabemos que las redes no es Colombia, no es el sentimiento del país, pero claro que es efectivo todo esto. Siguen compartiendo informaciones de esa gente, siguen activándole los algoritmos, algo que no debemos hacer, pero bueno, eso ya parece que es una guerra perdida. Increíble que sigamos reposteando y citando y a todo esto a esa gente. Eso de verdad no me cuadra. Se pueden hacer 1000 formas para tomar las cosas que dicen y se quieren basar en eso, pero no repostear y no seguirles el tema con los hashtags que ellos crean. Pero bueno, eso ya dejémoslo ahí. Y estábamos esperando Gustavo Petro qué decía. Y resulta que Gustavo Petro cita a el señor Cárdenas. Él es de Fedetranscar. Gustavo Petro lo desmiente en un video que publica este señor de Fedetranscar. Pero es que quedémonos con esa empresa, ¿no? Fedetranscar. Gustavo Petro dice, esto que dice el señor Cárdenas de Fedetranscar no es cierto. Sí existe un subsidio diferencial a la CPM cuando en la práctica el precio de la CPM se traslada al flete que se cobra al demandante de transporte por las grandes empresas y el pequeño camionero no puede trasladar al flete y lo asume como una parte menor de su ingreso. Y hace un anuncio. Reformar la política de fletes debe ser una prioridad para Mintransporte. La política de fletes. ¿Qué fue lo que postea Gustavo Petro y cuál fue el video que citó? Es este. Amigos federados, transportadores de Colombia, transportadores de cada rincón de nuestro país, pequeños, medianos, grandes, desde Fedetranscarga les queremos comunicar que durante 2 años trabajamos incansablemente para haber congelado el precio del diésel. El 31 de agosto vimos que subió el diésel los 1.904 pesos que sacó la resolución del ministro Bonilla. Esto que está pasando hoy en las carreteras nacionales, en las ciudades principales, era lo que queríamos evitar, pero el Ministerio de Hacienda no nos entendió. Y desde la Cámara Intergremial de Transporte, Unidos, donde pertenece Fedetranscarga y es fundadora, siempre se planteó no tener un alza del combustible. Siempre se planteó buscar una fórmula para Colombia, por ser productores y por ser refinadores del 100% del diésel que consumen todos nuestros vehículos. Hoy, el diésel afecta a todos los colombianos. Esta alza que se tuvo, la vamos a sentir todos en el bolsillo de cada uno. Por eso mismo, habría que hacer una nueva propuesta al ministro Bonilla para que se retracte de esta alza y podamos llegar a un acuerdo nacional para que no afectemos a ningún transportador en el país. Si sube 1.000 pesos o si sube 3. Lo voy a adelantar porque de verdad tampoco hay que dar visibilidad a tanta mentira, ¿no? Todas las quejas que tengan, comunicadores, yo creo que todas las empresas de transporte le pagan su seguridad social a los conductores del país. Así que por favor, manejemos muy bien las redes. No desinformemos, señores transportadores. No desinformemos a los demás. No desinformemos al país. Bueno, eso es el video que cita Gustavo Petro. No les gusta que los pequeños transportadores cuelguen videos como los que hemos publicado nosotros explicando cuál es la realidad de todo esto y explicando quiénes son los grandes beneficiarios de estos subsidios que ya se ha denunciado. Volvemos entonces al post y dirán ustedes, pero ¿qué es la vaina con el tal Juan Camilo Restrepo? ¿Qué es la vaina con el Juan Camilo Restrepo? Porque ese es el técnico y ¿cómo es que dicen los expertos? Es uno de los expertos de él, de esa gente, de ese bando.
Entonces acá dice, ojalá que cuando arrecien las protestas de Tigre, camionero no se vaya a asustar con el cuero de la buena decisión que acaba de tomar. Pues obviamente Gustavo Petro no se va a asustar. Y entonces, después de escuchar esas palabras, después de ver el representante, era el representante de esa empresa, ¿recuerdan el nombre de la empresa? PD Transcarga. Se ha hecho viral una imagen, y la imagen es esta. ¿Ah? PD Transcarga. Aquí dice Slok, detengan al genocidio en Gaza. Los que le andan haciendo campaña a la Géneco ahora entienden quién está detrás. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece esta imagen? Y esa imagen que vimos de la malévola no fue la única. No fue la única. Vean esta. Aparecieron las llaves de la primera línea uribista del paro camionero, dice Roma Rosa. Solo falta que los traquetos con sus blindadas se unan al paro por el alza de la CPM, subsidio que nos toca pagar a todos los colombianos con nuestros impuestos y que le regaló Duque a los camioneros. Fede Transcarga, nuestra gran invitada, y vean otra imagen. ¿Ah? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos pensar? Y decía este hombre de Fede Transcarga que ese impuesto, que esa subida de la CPM iba a afectar a todos los colombianos. Hemos visto cómo también se hizo un estudio por parte del gobierno para que la inflación, el impacto de esta alza en la inflación fuera de 0.3%. Con todo esto lo que comprobamos, y mucha gente nos escribe y nos madrea pues por el hecho de opinar desde fuera del país. Pero pues no vamos a detenernos y no vamos a parar y no vamos a seguir a dejar de hacerlo. Pero lo que sí se queda clarísimo en todo esto es que es una estrategia macabra. Es una estrategia terrible porque precisamente en este momento cuando el gobierno habla de una reactivación económica, se habla de ese acuerdo que se hace con la banca de 55 billones que van a destinarse a esa reactivación económica en los principales sectores donde necesitamos esa activación. Pasa esto. Es una estrategia macabra. Es totalmente claro cuál es la intención. Vamos a ver cuál es la audacia de Gustavo Petro sin ceder, que Gustavo Petro cuando se pone firme pues tiene que ser así. Es una medida totalmente impopular, pero mire lo que es tener un presidente responsable, una persona que está a cargo del país responsable. Hacer eso, sabiendo que eso le cuesta esa palabra, ¿no? Es una medida impopular. Entonces mucho que pensar tanto allá en Colombia como los que estamos fuera viendo esta situación y viendo cómo a medida que pasan los días crean diferentes estrategias para bloquear al gobierno y para minar el pensamiento de la gente en Colombia. Esperamos pues que la gente también entienda cómo es la realidad de todo esto. La gente, nosotros que apoyamos al gobierno, pues sabemos que es una actitud responsable, sabemos que es algo que genera todo este tipo de cosas. Pero esperamos entonces que se llegue a un acuerdo, que se mantengan firmes, pero que se llegue a un acuerdo importante en el país. Importante también me parece en estos momentos, hoy sería propicio, con el mayor respeto lo seguimos diciendo, una alocución del presidente. Que no la escuchan, que apenas ven que dice alocución al presidente Gustavo Petro, pues cambian de canal. Eso ya es otra cosa. Pero Gustavo Petro debe explicarle esto al país. Hay mucho ignorante que a pesar de que lee las cosas y le explican las cosas, no, es por ese odio visceral. Pero aún así, esa alocución se debe hacer. Es lo que pensamos. También supimos en las últimas horas que la Fiscalía, la señora Camargo, dice acá Roma Rosa, volvemos a traer al gran Roma Rosa, la señora Camargo abrió investigaciones penales contra Henry Cárdenas y los demás transportadores causantes de los bloqueos en el paro camionero. Le faltó, además de las implicaciones por la salud pública y la seguridad alimentaria, el claro concierto para delinquir y el pánico económico. Acá vemos el comunicado que expide la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación abrió investigación por 36 bloqueos totales de vías públicas en Bogotá, algunos corredores viales de la región del Magdalena Medio y los departamentos del norte de Santander, Nariño y Meta, en hechos que se registran durante la jornada del paro promovido por el gremio de transportadores del país. La determinación obedece al riesgo que pueden representar estas acciones contra la salud pública y la seguridad alimentaria de los ciudadanos y poblaciones que habitan estas regiones y utilizan a diario esas vías y carreteras bloqueadas en su totalidad.
La Fiscalía General de la Nación reconoce el derecho a la protesta pacífica e insta a los organizadores y participantes en estas jornadas a respetar asimismo los derechos fundamentales de las personas ajenas a las manifestaciones, tales como las garantías a la integridad física, a la vida, a la salud y a la libre locomoción. El derecho a protestar no autoriza la obstrucción y bloqueo de vías que pongan en peligro a la población. Por ello, la Fiscalía actuará en el marco de sus competencias constitucionales y legales en los eventos en los cuales las manifestaciones sociales pierdan su naturaleza pacífica y entren a revestir la característica de los delitos. Ese es el comunicado que emite la Fiscalía, entonces queda ahí el apunte que deja Roma Rosa, ¿no? Les faltó el claro concierto para delinquir y el pánico económico. Esa es la opinión del gran abogado. ¿No les gusta a estos grandes camioneros que los pequeños camioneros publiquen los videos? Escuchamos en esas palabras del presidente de Fedetranscarga, es que se llama la empresa, sí, Fedetranscarga, pues escuchamos esas palabras que los invita a que no cuelguen videos en redes, que no, según él, dizque mal informen. Pues aquí tenemos otro, y lo publica Marianine Echeverry. Retrato del paro camionero. Los grandes empresarios del transporte de carga quieren seguir con los precios del ACPM congelados. Sean justos, ya son más de 56 billones de pesos que han recibido en subsidios del Estado, del que supuestamente no quieren nada regalado. Mientras que sectores como la educación, la vivienda y otros que favorecen directamente a las clases pobres del país cada vez reciben menos inversión por cuenta de estas acciones de gobiernos que en su momento solo actuó para equilibrar las cargas en favor de los dueños del país. Es que no pueden venir a comparar este paro con el estallido social, porque es las comparaciones que están haciendo y están diciendo, incluso ayer vimos como un periodista, Chaqueta Triste, decía que tiene de su propia medicina, que Gustavo Petro había llegado a la presidencia gracias a los paros y gracias a los bloqueos. Entonces hacen esa comparación porque así es de ignorante y así es de atrevida esta derecha en Colombia. Aquí lo que dice Marianine Echeverry tiene un total retrato de lo que del tal paro camionero. Y aparte, pues cita otro amigo conductor que publica un video y vamos a escucharlo. Aquí se pueden hacer el cese de actividades. Un cese de actividades que nos conviene a todos y es el momento de hacerlo. Pero antes de hacerlo, y usted dejar quieto este vehículo con el que se mantiene, si es conductor, si es dueño, propietario, hágalo antes, piense quién lo va a representar. Porque si lo van a representar los mismos que convocaron hace 2-3 días paro, y yo les digo, busquen en internet qué compone a Fedetranscarga, cuántas empresas de Fedetranscarga dejaron de despachar carga, porque ellos fueron los que convocaron paro. ¿Cuántas dejaron de despachar carga? Yo quiero que lo miren, lo investiguen. ¿Cuántas personas dieron en los parqueaderos camiones de Coltanque, de TCC, de Copetran y de las grandes empresas quietos? Que ellos fueron los que convocaron también paro hace 2 días, ¿no? Entonces, si convocaron paro y los carros siguen trabajando, las empresas siguen despachando, ¿a quién quieren coger de idiotas útiles? Y con el respeto del gremio, porque es que así nos ven, nos quieren utilizar para sus beneficios. Ojo, compañero, si usted para el carro, lo deja así en el parqueadero, piense primero quién lo va a representar. Y no solo pare su carro por ACPM, ya que va a durar y usted va a sacrificar 10, 15, 20 días, un mes. Sacrifíquelo realmente por no solo ACPM. Hagamos un petitorio muy bueno, excelente, y que sea negociado acá. Esta es la oficina de nosotros. Esta, un parqueadero. Un parqueadero donde puede venir el ministro a arreglar las cosas con los conductores, porque es que el ministro es empleado de Colombia, de los colombianos. ¿De acuerdo? El ministro depende del sueldo que nosotros aportamos en impuestos. Entonces él venga a esta oficina y aquí estamos todos. Y si nos conviene, aceptamos y levantamos el paro. Pero ir a la oficina donde ellos hacen tratos a puerta cerrada, no dejan entrar ni a las periodistas, no dejan grabar nada. ¿Eso es por qué? Porque están negociando cositas ahí. Y luego se levantó el paro. Eran las palabras del amigo camionero invitando al ministro a que vaya allá al parqueadero a continuar con los diálogos, a proponer a ver qué acuerdos se hacen. Pues la idea está puesta, no sabemos si van a aceptar ir a un parqueadero, sería fabuloso
pues que llegaran también a la oficina de ellos, como dice el amigo transportador. Pero nos vamos dando cuenta, ¿no? Lo dice este amigo camionero, lo dice varias gente. Hemos visto incluso la publicidad que aparece al lado de la Malévola. Gente, ¿de dónde es que viene todo eso? Lo dijo el amigo. Los camiones de Ecopetrán, de TCC, esos sí no están parados, ¿no? Esos sí siguen. Entonces, no se dejen coger de bobos útiles, como lo dice. No son palabras mías. Lo dice el propio amigo camionero que acabamos de escuchar. Aparte de eso, también vean lo que publica Cuarto de Hora. Ya cerramos este tema del paro camionero porque tenemos otros temitas que vamos a tocar aquí en este contenido. Colfecar, uno de los gremios más grandes de transportadores y otros gremios rechazan el paro camionero y bloqueos por el alza del diésel. En medio de las protestas camioneras que se desarrollan en diferentes regiones de Colombia por el alza del diésel, los principales gremios del país, liderados por el Consejo Nacional Gremial, han expresado su rechazo a los bloqueos que afectan la movilidad y la economía nacional. La Federación Colombiana de Transportes de Carga de Carretera, Colfecar, fue una de las organizaciones que firmó el comunicado, subrayando la necesidad de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. El comunicado, respaldado por 32 gremios, enfatiza que si bien el derecho a la protesta pacífica es totalmente legítimo, no puede ejercerse a costa de vulnerar derechos como la libre circulación, el derecho al trabajo, el derecho a los alimentos y servicios esenciales. McMaster, presidente del CGN y de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, afirmó que los derechos de unos llegan hasta donde comienzan los derechos de otros, haciendo un llamado a evitar situaciones que paralicen el país. Eso es lo que ellos quieren. Quieren paralizar al país, no lo van a permitir, no, el gobierno no lo va a permitir. Ellos quieren que el país quede bloqueado por unos pocos, ¿no? Entonces, pues cada vez quedan más desenmascarados, cada vez se les ve el plumero. Y esto es el comienzo de lo que nos viene en estos 2 años para impedir que las grandes acciones que están programadas en estos 2 años continúen. Pilas Colombia y pilas con el 2026. Y pasando a otro tema, decía al principio, anoche me acosté con la esperanza de que ese paro camionero se levante, de que empiece ya esa reactivación económica que se ha programado, los debates, en fin, bueno, con la esperanza nos acostamos por un lado, pero por el otro lado, como siempre ocurre, también nos acostamos con un asco impresionante. Esta decisión del Consejo de Estado, aquí vemos, la Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Luis Felipe Hernao Cardona como el candidato que integrará la terna a partir de la cual el Senado de la República elegirá al Procurador General de la Nación. ¿Qué dijo? ¿Esto es verdad? ¿Esto es cierto? Entre tantos juristas, como leí por ahí, algún post, juristas destacadísimos, 65, no había más sino este personaje. No puede ser de verdad que esto sea lo que nos va a esperar, que todavía queda la posibilidad de que no quede, pero es impresionante, el Consejo de Estado elige eso. No puede ser. Vea lo que dice Wilson Arias, es que vean la imagen, sabemos quién es ese personaje. El candidato de Vargas Lleras a la Procuraduría, postulado aquí en 3 actos, en las campañas de la ultraderecha y abrazado con el ñeñe. Claro. Después, dirigente de la campaña de Fico Gutiérrez. ¡Obvio! Y hoy postulado sin vergüenza por un Consejo de Estado. Idem. ¿Cómo le parece eso? El Consejo de Estado. Es el Consejo de Estado el que da entre 65 candidatos, entre los cuales habían grandes juristas. Dicho por propios abogados, eligieron fue a ese. Y nosotros esperando, ¿no? Uy, que llegue rápido febrero del 2025 para que salga esa procuradora. Y vea por dónde van los tiros. ¿Qué lectura puede tener esta jugada que está haciendo esta gente? ¿Será que creen que el progresismo y que vamos a continuar en el sueño progresista que tenemos para nuestro país del 2026 al 30, entonces quieren de una vez ya meter el palo en la rueda? ¿O quieren meter a su amigo? Esa lectura también la podemos sacar de eso. Vamos a ver qué pasa. Pero la ñeñe procuraduría puede ser una realidad increíble, ¿no? En Colombia, el 90% de las decisiones de los jueces y magistrados son tomadas en favor de quien los compre. Es claro
que el único mérito del tipejo Luis Felipe Henao es ser socio de Ñeñe Hernández y de alias Pico. Así que Consejo de Estado demostró la calaña de sus integrantes, lo dice Diego Laverde Solano. Totalmente de acuerdo con Diego. Esa es la calaña del Consejo de Estado. Bueno, y en las últimas horas también, ya pasando al siguiente tema antes de llegar a las ñapitas, que quiero llegar a las ñapitas porque, Ave María, las noticias deportivas de ayer fueron fabulosas. Se supo en las últimas horas de esa orden de detención que profiere una corte de Venezuela en contra del candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Los gobiernos de Brasil y Colombia emitieron un comunicado de prensa, un comunicado de prensa conjunto que dice lo siguiente: los gobiernos de Brasil y Colombia expresan profunda preocupación por la orden de detención emitida el 2 de septiembre por una corte venezolana contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el gobierno venezolano bajo los acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia. También dificulta encontrar una solución pacífica basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas venezolanas. Ese es el comunicado de prensa que emiten, como lo digo, conjunto, un comunicado conjunto entre los gobiernos de Brasil y Colombia. También de toda esta situación en Venezuela supimos que Maduro adelantó la Navidad y que será el 1 de octubre. El presidente venezolano, tras el apagón que sufrió Venezuela el pasado 30 de agosto, ha anunciado el anticipo de las festividades navideñas para el 1 de octubre. Esto es un artículo del diario AS. El presidente de Venezuela, Maduro, ha anunciado el anticipo de las festividades navideñas para principios del mes de octubre. En septiembre es septiembre y ya huele a Navidad. Y por eso, este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Señaló el mandatario venezolano en su programa de televisión poco después de que la Fiscalía ordenara la captura del candidato opositor Edmundo González, acusado de presuntos delitos vinculados al terrorismo. No es la primera vez que el presidente venezolano adelanta la Navidad en Venezuela, y es que en el año de 2020 ya se anunció el inicio de la fiesta el 15 de octubre como una maniobra de distracción frente a los graves problemas que atravesó el país durante la pandemia del COVID-19. Bueno, esa es la otra noticia que también nos sorprendió, la adelantada de la Navidad en Venezuela, que será entonces el 1 de octubre. Bueno, bastante tenemos nosotros en Colombia ahora, Dios mío, para preocuparnos. Llegamos entonces a las ñapitas. Las ñapitas, ya lo saben, aquí en Colombia, con 6 lo digo siempre. Ustedes, señoras y señores, se llevan el vendaje. Aquí llevan de más, aquí siempre ven más contenido, más noticias. Que son un poco larguitos los videos, sí, pero hombre, tratamos de dar buenas noticias y de cubrir la mayor cantidad de acciones y de hechos que se están produciendo en nuestro país. Y por supuesto que estamos felices. Otra medalla de oro. John Sebastián Obando obtuvo la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos del país. Por ahí estuve, porque es que cuando vimos la competencia, la estatura, 2,5 metros mide John Sebastián Obando. Así que gran felicidad. Esto también hace que estos Juegos Paralímpicos, la participación de Colombia haya sido la mejor en la historia. Se ha superado incluso la de Tokio. Otros 5 medallas que nos hacen subir otra vez en el medallero. Estamos en una gran posición. Vamos a ver en qué va Colombia. El medallero sigue encabezado por China, seguido de Gran Bretaña. Tiene 56 oro China, Gran Bretaña 31. Nos vamos a buscar a Colombia. Está en el puesto 16 con esos 4 oros, 5 platas, 7 bronces. Buscamos por ahí España. Nos va ganando España, va... Por ahí lo vi de 10º, creo que está España, sí. 10º España y Brasil. Gran actuación también de Brasil. Brasil lo vi de 4º con 14 oros, 12 platas, 24 bronces. Una gran actuación también de nuestro país hermano. Entonces, pues felices con esa noticia. La primer ñapa, entonces, ñapita que traía para ustedes era esta: la mejor participación de Colombia en los Juegos Paralímpicos París 2024. Seguimos entonces con la siguiente ñapa, que es una ñapa también positiva. El Consejo de Estado mantiene la investidura de David Racero tras demanda. El Consejo de Estado mantuvo la investidura del congresista David Racero, rechazando la demanda que alegaba exceder
los límites de gasto y contribuciones en su campaña. A través de la Sala Cuarta Especial de Decisión decidió mantener la investidura del congresista David Racero Mallorca, representante a la Cámara por Bogotá 2022-2026 y miembro de la coalición política Pacto Histórico. La demanda en su contra alegaba que Racero había excedido los límites de ingresos y gastos de campaña autorizados por el Consejo Nacional Electoral, lo que en principio podría haber derivado en la pérdida de su investidura. Pero la gran noticia entonces es esa. David mantiene su investidura, no pudieron con el gran David Racero. Siguiente ñapa, Daniel Rojas Medellín. ¿Qué dice Daniel? Hoy radicamos un proyecto de ley que hemos denominado el Acuerdo Nacional por la Educación Superior. Recordamos que Gustavo Petro le dio ese mandato, ya que cuenta con el apoyo de diversos sectores políticos, regionales, sociales, etc. ¿Qué busca ese proyecto? Transformar el esquema de financiación de la educación superior pública en Colombia para afrontar de manera integral los desafíos financieros que enfrentan las instituciones de educación superior públicas en el país. Al inicio del gobierno contábamos con una asignación en gastos de funcionamiento de educación superior al 0.4% del PIB. A 2024, con los esfuerzos del gobierno del cambio, llegamos al 0.54% y con la propuesta de la reforma buscamos llegar al 1% del PIB en 15 años, cercano al promedio de los países de la OCDE, ubicado en 1.2%. ¿Qué se pretende? Modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 en lo referente al financiamiento de las universidades públicas, las instalaciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales y de los establecimientos públicos del orden territorial. La aprobación de este proyecto de ley nos permitirá aumentar la cobertura en educación superior. Actualmente, la tasa de cobertura bruta en educación superior alcanza el 55.38%. Con el nuevo esquema de financiación en 15 años esperamos llegar al 80%, cercana al promedio de los países de la OCDE. También nos permitirá disminuir la concentración territorial y desarraigo, considerando que el 64% de la oferta de educación superior está concentrada en Bogotá, en Antioquia, en Valle del Cauca, en el Atlántico y en Santander, haciendo que esta se convierta en un privilegio porque eleva los costos para las familias de los jóvenes que se gradúan de educación media en los territorios. Permitirá atender la carencia de infraestructuras físicas y tecnológicas de educación media y superior y la limitada oferta de programas académicos pertinentes y de calidad, un común denominador en los territorios rurales y rurales dispersos, en las zonas de frontera con presencia de economías ilegales y en las zonas de conflicto o posconflicto. Los aportes a las universidades, a las instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas, estatales u oficiales, se calcularán tomando como base el presupuesto asignado a cada institución y se ajustará de acuerdo con el mayor índice entre el índice de costos de la educación superior de la IES estatales u oficiales y el índice de precios del consumidor, calculado anualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Los nuevos recursos permitirán el aumento progresivo del acceso, la permanencia y la graduación de las y los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior, estatales u oficiales, para reducir las brechas territoriales y sociales. Permitirá también el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta, el bienestar institucional, el fortalecimiento de la planta docente y administrativa de las instituciones de educación superior, estatales u oficiales y otras causas que derivan de la financiación. Aquí vemos entonces imágenes de la radicación de ese proyecto de ley. Pues estaremos pendientes a ver cómo avanza. Uno de los mandatos que le dio Gustavo Petro en el momento de la posesión, ¿no? Que esa educación superior de calidad llegue a tener la máxima cobertura, llegue a los territorios. Y la siguiente ñapa que tenemos para todos ustedes es una cuestión delicada que ocurrió también en las últimas horas. Hemos visto por ahí un video, que a mucha gente se le hace fácil colgar videos y decir, incluso desear la muerte del presidente. O sea, con toda el descaro lo hacen y piensan que es que eso no se está cometiendo un delito, que se escudan bajo una libertad de expresión, ¿no? Gustavo Petro ayer reaccionó a ese video, obviamente, no lo vamos a poner. Este personaje cree que atacar al pueblo colombiano es sacar de la pobreza 1.600.000 colombianos en un año, o entregarle tierra a los campesinos, o entregar los bienes de la mafia para abrir universidades, o luchar por el bienestar de los viejos y los trabajadores. Le pido a la Fiscalía investigar este personaje por invitar a mi asesinato. No vamos a reproducir el video, no lo vamos a reproducir, pero sí vamos a publicar esto que publica Marcela Portillo. Marce, te quiero mucho.
el tipo que yo denuncié esta mañana, que estaba haciendo un en vivo en TikTok diciendo que a Petro lo debían asesinar en plaza pública, es muy cercano a María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe y al Centro Democrático. De hecho, en la tercera imagen no solo amenaza a Gustavo Petro, sino a nosotros, sus seguidores. Esta gente es un peligro. No es la primera vez que vemos que quienes amenazan de muerte tienen fotos con esos políticos. ¿Hasta cuándo, Fiscalía? Pues Gustavo Petro dio la orden y aquí vemos al dichoso personaje. Ahí lo vemos. Entonces, pues ojo con eso, ¿no? Mucho cuidado. ¿Hasta cuándo, Fiscalía? Vamos a ver, porque Gustavo Petro le pide a la Fiscalía que tome acciones y medidas contra ese personaje. Por ahí también hemos visto que incluso era un candidato al consejo, no sé, pero delicado. Vamos a ver qué ocurre. Estamos pendientes de eso, que lo veremos después. Ay, yo no quería. Porque así son, cobardes. Son unos cobardes. Muy machitos detrás de un computador, como dicen, ¿no? Bueno, sigamos con las ñapitas. Y esta ñapita de verdad, pues obviamente nos llega al alma. Dice la gata en el tejado, ¿qué le pasa a todo el mundo con Colombia? Imagina hacerte viral en redes por querer conocer Colombia y que sea el mismo ministro de Comercio, Industria y Turismo que te invite a conocer el país de la belleza. Y este mensaje me llega a lo que vamos a ver a continuación, me llega al alma porque yo les he transmitido a ustedes aquí constantemente, les he dicho la cantidad de gente que quiere ir a Colombia. Hemos hablado también de que queremos ver esas estadísticas del crecimiento del turismo en nuestro país también, que se vean una gran representación de Europa, que la gente aquí en Europa vaya a nuestro país, quieren ir, quieren conocer Colombia, saben de Colombia y desean ir a nuestro país. Lo he mostrado, se los he mostrado con audios, lo he dicho, los testimonios que día a día me dice la gente. Y entonces ocurre esto. Vamos a escuchar al amigo que es aquí. Vamos a ver. Pasa todo el mundo con Colombia. ¿Alguien me explica qué hay en Colombia? Pues sí, yo porque es oficial. ¡Me voy a Colombia! O sea, este viernes 6 de septiembre estoy volando ya a Colombia. Impresionante. Voy a estar 10 días en Colombia conociendo sitios como Nuquí, Leticia, Cartagena, Barú, Medellín, Bogotá. O sea, es que me peta la cabeza. Y voy a ser yo, un español europeo que no está en su vida en Colombia, el que os va a contar ¿qué es lo que tiene Colombia que atrae a todo el mundo? La verdad es que me han enamorado todas las imágenes, fotos, la hospitalidad de la gente. O sea, tengo unas ganas de conocer lo que no puedo con ellas. Y quiero dar las gracias infinitas al Ministerio de Turismo por haber coordinado esto. Y quiero dejar claro que todo se financia con fondos privados. Puestos impuestos no se tocan. Así que gracias a todas las empresas del sector del turismo que han patrocinado que yo pueda ir a Colombia y contarle a Europa y al mundo entero qué tiene Colombia. ¿Qué tiene Colombia? ¿Qué le pasa a todo el mundo con Colombia? ¿Qué venden? ¿Qué regalan? Pues os lo voy a contar. Me llega al alma esas palabras, porque así como habla este muchacho español, así lo escucho yo a diario de nuestro país. Me llega al alma de verdad. Y ministro, vamos a tener que sacar miles y miles de invitaciones. ¡Qué gran estrategia! A Nequí, a nuestro Pacífico. ¡Wow! ¡Qué envidia! Así como ellos irán a conocer y a mostrarle al mundo lo que es Colombia, muy pronto también tendremos esas ganas. Tengo unas ganas espectaculares de llegar a nuestro país, de poder mostrar también eso que quiere mostrar. Él desde una vista, desde una perspectiva diferente, y nosotros mostrando qué es en realidad lo que ha cambiado nuestro país. Estamos deseosos y le pedimos a Dios que todo nuestro sueño se cumpla. En manos de Él está. Listo, con esa noticia tototota, con ese video que nos entusiasma de verdad y que nos muestra la realidad de nuestro país. Nosotros somos eso que el muchacho por medio de fotos, de imágenes, de la calidez de la gente, dice gente que seguramente ha conocido, colombianos que somos muchos los que hay acá y que en realidad actuamos como los verdaderos embajadores de nuestro país. No esas imágenes que vimos por allá en la Copa América que reflejan la realidad de la sociedad colombiana. No, señores. Esa no es ninguna realidad de la sociedad colombiana. Esa es la sociedad de esos. Pero la de verdad somos nosotros. Y eso es lo que demostramos. Y mucha gente habla y piensa de Colombia porque existimos buenos embajadores. Seguramente él tiene amigos colombianos y por medio de internet, del amigo, esto y lo otro, se ha enterado y ha visto que Colombia es el país de la belleza. Es nuestro país.
me emociona. Empecé a sudar la gota aquí. Y antes de irnos, pues vamos a revisar la cuenta de Gustavo Petro. Vamos a ver si ha publicado algo nuevo. No, lo último fue la publicación que hizo desmintiendo a ese señor Cárdenas de Transcar. Sabemos, ya quedaron otra vez, se les vio el plumero con el tema del paro camionero. Vamos a ver cómo llegan a los acuerdos, vamos a ver la agilidad del gobierno y estamos seguros que no va a ceder en sus pretensiones, no son pretensiones personales, en la pretensión de gobernar un país con responsabilidad. Ya era hora, como le dijeron a Marc Márquez, después de 1000 días sin haber ganado una carrera de motos, llega la mamá, después de, oiga, celebración, 1000 días, Márquez que tuvo que pasar por 1000 cosas para poder ganar una carrera, y la mamá le dice con toda esa frialdad, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Pues ya era hora que en Colombia gobernara alguien decente, alguien que sí sabe qué es querer llamar un país y pensar por el beneficio de todos, no de unos pocos. Nos vemos en la próxima, aquí estaremos pendientes. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se han suscrito en los últimos días, muchísimas gracias. Hemos seguido creciendo. Gracias a todos ustedes. Se los deseamos y les decimos gracias, y les deseamos pues mucha suerte y que todo ese sueño que estamos todos compartiendo se haga realidad. Me iba enredando como un poco porque la verdad me emocionó mucho. La verdad, ese video del español que ha sido invitado por el propio Ministerio de Turismo a que conozca nuestra belleza de país. Esa es Colombia. ¡Mua, mua, mua! Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia y como siempre, gracias.